Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Voy a decir una palabra que cuesta porque está protegida, no por nada más. Digo que voy a decir una palabra que está protegida en la memoria. Cuesta de recordarla, no obstante, os resonará mucho. No sé si me explico, pero yo me entiendo, Y la palabra es... esfinge. Repito, esfinge. No sé si le resuena a nuestro amigo colaborador y también maestro de artes espirituales y de Reiki, Joan Piquer. Lo saludamos. Muy buenos días, Joan. Hola, buenos días. Oye, esto de esfinge ha sonado como un mantra hipnótico, Me ha hecho entrar como en un estado de bienestar y meditación profunda, magnético e impresionante. Gracias, Ferran, por mencionar el nombre de Horus en el horizonte. La guardiana de los secretos es otro de su nombre. Pues sobre ello vamos a hablar hoy, amigos y amigas, sobre la esfinge con Joan Piquer y un servidor, Ferran Prat. Pero antes quería decirte, Joan, que hay palabras que son curiosas, que tienen una codificación muy, muy secreta, que, habiéndolas oído, sabiendo lo que quieres decir, cuestan de pronunciar porque la memoria va rastreando en las carpetas neurológicas de dónde está aquel dato, aquella situación o aquel nombre, y resulta que cuesta de recuperarlo, ¿no? Y esfinge, cuando se puso un nombre, era para que pasara, pues como quien dice, desapercibida, olvidada en la mente de las personas. Pues sí, pero eso ha sido algo que no se ha podido conseguir, porque fijaos, estamos hablando de una escultura con cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de águila, que todavía, a pesar de que han pasado miles de años y han intentado destruirla en diferentes momentos de la historia, todavía permanece ahí, fija, ante el tiempo y ante el paso de todas las generaciones. Por si alguien no sabe de quién estamos hablando, y yo pienso que sí, si hablar de la esfinge es hablar del antiguo Egipto, de la época faraónica. Nos vamos al complejo de las 3 pirámides en Giza, junto al Cairo, y ahí vemos esa figura como guardiana de esa zona de las pirámides que nos conectan con Osiris. Entonces, aquí hay muchos misterios que en este programa queremos desvelar. ¿Por dónde empezamos, Joan? Porque el tema de la esfinge, esto se remonta con la egiptología oficial a unos 4.500 años que fue esculpida. Pero bueno, hay diversas teorías, hay diversas líneas de investigación que podría ser que se remontara a mucho antes, ¿verdad? Efectivamente, hablar de la época de cuando se remonta la construcción de la esfinge, pues tenemos aquí diferentes datos, pues que incluso algunos, yo pienso que son un poco exagerados, nos hablan de incluso de hace 10.000 años. Entonces, siempre barajamos entre 5.000, 7.000, 10.000, aunque yo daré un poco la fecha oficial que yo pienso que hay mediante las pruebas que se han hecho. Entonces, bueno, quiero relataros antes un poquito de información para que la gente se haga la idea de lo que supone esto. Estamos hablando de una escultura preciosa que un poco fue restaurada gracias a Tutmosis IV. Estamos hablando de un hombre que tuvo un sueño en el que se le apareció la esfinge y dijo que si la desenterraba, se convertiría en el faraón de Egipto, y así lo hizo. Estamos hablando de una época de alrededor de 1.400 años antes de Cristo. Podemos decir que Tutmosis fue el primer restaurador de la gran esfinge. Digo la gran esfinge porque hay otras esfinges, pero esta es la gran esfinge de Egipto, por lo menos la que se ha encontrado, porque siempre se habla de una segunda esfinge. Entonces, gracias a este hombre se restauró
por primera vez esta grandiosa, incluso hay una estela que le llaman la estela del sueño. Yo he podido estar ahí y tocar la estela. Es una estela de granito rosa que cuenta esta historia de Tutmosis cuando tuvo esa revelación a través de los sueños. Entonces, tenemos ahí a la gran leona, y siempre se dice que hay historias fantásticas, pero esas historias, cuando se ha investigado, no se ha encontrado grandes cosas. Por eso siempre se asocia a una segunda esfinge, que todas estas teorías que a lo largo del programa de hoy voy a explicar tendrían sentido. Incluso también la teoría de la salida y la puesta del sol. Entonces parece ser que para que todo esto que vamos a contar a lo largo del programa tuviese sentido, tendríamos que haber encontrado esa segunda esfinge, pero nunca se ha encontrado. Una segunda esfinge porque en la teoría tendría que haber, en la salida del sol tendríamos la primera esfinge y en la puesta de sol tendríamos la segunda. Se dice que esto, mágicamente hablando, sería el recorrido que tendría que hacer esta energía para que tuviese sentido todo y tuviera todo un orden para encajar todas estas teorías mágicas que vamos a comentar. Esta segunda esfinge, supuestamente, en su pata derecha tendría una entrada a una biblioteca subterránea que tendría un conocimiento que podría venir de los atlantes. Y aquí vamos a esa fecha de 10.000 años antes de Cristo, aunque yo pienso, y esta es la fecha que yo pienso que más o menos nos estamos barajando, pues sería alrededor de 2.500 años antes de Cristo. ¿Que el conocimiento viene de los atlantes? Por supuesto. Eso sí, puede ser que sea ahí coincido en la opinión y que eso haya sido algo que se haya transmitido al conocimiento y a los egipcios y que esas bibliotecas que supuestamente habían ahí viniesen de ese origen. Esa sala de archivos es lo que dio paso a esta supuesta biblioteca que, aunque no se ha encontrado en la actual esfinge, sí que hay cavidades que se han hablado, entre ellas alguna que mide entre 9 y 12 metros en la base, con una profundidad de 5 metros. O sea, estamos hablando de una sala enorme en la esfinge, atención, que tenemos en Giza. No estamos hablando de la otra supuesta esfinge, sino de la que se ha encontrado en Giza, junto con otras historias que en la esfinge que tenemos cuentan que hay cámaras que tienen accesos a pasillos que dan a otros lugares donde hay varios testimonios que aseguran que en esos lugares, al final de esos pasillos, se encuentran entradas, atención, a otras dimensiones. Estamos hablando de 3 túneles que conducen a algún lugar dentro de la esfinge actual. Y ahí está la teoría otra vez de que en uno de esos túneles, al final del túnel, se encuentra una de las bibliotecas donde se cuenta que están los secretos de la humanidad. Qué maravilla, Joan. Nos hemos teletransportado, Aunque haya personas que no hayan estado jamás allá, seguro que resuena todo esto que estás contando. Y es verdad, porque en lo que dices, en esta estela del sueño, que está aquí, como dijéramos, entre las 2 patas delanteras de esta figura medio león, medio humana, hay esta estela y hay grabados 2 esfinges. De momento, solo se ha encontrado una en este mundo. Me pregunto, Joan, vamos a hacernos preguntas. Si la otra esfinge está en otro lugar y lo que hay debajo, que tú muy bien has dicho, es un portal estelar, porque si miramos esta estela, esta losa muy bien esculpida, muy bien conservada aún, vemos que hay como mínimo 9 pisos debajo de la esfinge. Hay 9 niveles. Y esto nos da que pensar. Por la sencilla razón, porque si está allí grabado, no creo que hicieran 9 niveles. El inferior de todo es, pues por proporción, ocuparía 3 o 4 pisos de altura.
así por la gracia divina de una obra artística. No, 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 no. Alguien vio algo, lo plasmó allá, lo esculpió o con otra técnica muy concreta que un día explicaremos y ahí está a los ojos de todo el mundo. Lo que dices es muy interesante, Joan. Debajo hay algo que no ha trascendido a la humanidad, creo yo. Son túneles que conducen a algún lugar. Esos lugares podemos hacernos una idea, ¿no? Debajo de las pirámides, por ejemplo, debajo de Keops, ¿qué hay? Debajo de Kefren, de Micerinos, pues hay pasillos y hay toda una ciudad que se conecta mediante túneles. Lo que pasa es que esto no interesa porque son como cosas raras que parece que eso no interesan a los occidentales y cuando se encuentran cosas como paranormales, como posiblemente esos testimonios que han asegurado que debajo de la Esfinge, atención, hay un portal dimensional, hay como una luz. Algunos testimonios aseguran que han encontrado una luz y que al otro lado de la luz se veía movimiento. Entonces son cosas verdaderamente extrañas que no quieren dar fuerza. Entonces incluso se habla que hay túneles que directamente los han sellado, ya han quedado anulados y ante el interés de algunos occidentales a saber qué hay al otro lado de la puerta, pues la respuesta es que no hay nada, que simplemente hay piedra. Pero la realidad es que grandes psíquicos o arqueólogos pues han encontrado pues que hay información de gran valor. Lo que pasa es que se necesita inversión y se tiene que decir lo que hay. Entonces a veces lo que hay no interesa que se sepa. Yo recuerdo, se hizo no hace mucho una fotografía a vista de dron de la Esfinge, y claro, ¿no? Porque siempre se ve de forma horizontal, si vas caminando por allá, pues ves lo que el ángulo visual te da. Pero hay una fotografía hecha por un dron que llama un tanto la atención en la parte de la cabeza de la Esfinge, que tiene un tono y por la parte central tiene un semitono, ¿eh? Y no estamos hablando de música, Joan, sino de coloración. Esto a mí me dio que pensar un poco, digo, porque es que ahí o está todo desgastado por las inclemencias del tiempo, el sol tórrido de las mañanas, el frío de las noches del desierto, etcétera, etcétera, pero y resulta que me topé, fíjate lo que son las cosas, con una fotografía que se hizo con globo aerostático a finales del 1800, recordemos que no existían los aviones, pero sí los globos aerostáticos, y resulta que la Esfinge en esa fotografía está prácticamente colgada de arena del desierto, sobresale evidentemente, pero muy colgada, nada que ver con lo que hay ahora que se ha excavado, pero en aquella parte de la cabeza hay un pedazo de agujero que, bueno, si fuéramos médicos forenses diríamos, ahí le han hecho una trepanación. Y a día de hoy ese agujero no está. Joan, ¿esto se llama censura arqueológica o preservación arqueológica o qué pasa aquí? Bueno, es como una especie de parche, ¿no? Van parcheando los desgastes de la gran Esfinge. El paso del tiempo pues ha hecho que usurpadores, ladrones, saqueadores hayan destrozado la Esfinge para ver qué había en el interior, para ver si realmente habían tesoros, y yo creo que un poco lo que se veía era eso, ¿no? Si hay algún tesoro hay que saberlo, y la única manera de saberlo era destruir la Esfinge. Por eso yo creo que a lo mejor en aquella época pues se veía ese gran agujero porque alguien miró a ver si se escondía algún gran tesoro dentro de la cabeza, y bueno, pues con el paso del tiempo lo poco que ha quedado de la Esfinge a nivel exterior pues se ha ido restaurando y parcheando, intentando preservar la forma original. Otra cosa sería a nivel subterráneo. Hoy en día tenemos grandes máquinas que pueden detectar las profundidades que tienen los túneles o que hay a través del escaneo subterráneo que hay en esos túneles o hasta dónde llegan, pero en aquella época la única manera era poner explosivos, ir escarbando la tierra para ver qué había ahí. Y bueno, esa gran habitación, ¿no? Yo pienso, ¿no?, que debajo de la Esfinge que tenemos, en esa gran habitación que había, yo pienso que a lo mejor ahí se escondía, pues a lo mejor algo mortuorio, ¿no? Alguna alguna especie de mausoleo dedicado a alguno de los faraones, y ahí pues seguramente encontraron objetos, incluso me atrevería a decir, ¿no?, de alguna especie de momia, de algún mandato
o de algún faraón de aquel momento o tesoros. Es una gran habitación, o sea, no es lo que vemos en el exterior, es la maravilla que se oculta en el interior. Por ejemplo, si pensamos en la cámara del rey de Keops, ¿no? ¿Cómo puede ser que dentro de esa pirámide haya una habitación tan perfecta, cuadrada, ¿no? Una habitación enorme. Pues imaginamos eso debajo de la tierra, de ese desierto arenoso, de esa tierra árida, debajo de la esfinge, una habitación así de grande. ¿Por qué han hecho esa habitación? ¿Qué había en esa habitación? Yo pienso que alguien lo encontró, lo saqueó, reventaron a la esfinge y robaron el tesoro que había en su interior. ¿Y de qué estaríamos hablando? ¿De una censura informativa? Imaginemos que, por lo que sea, parte de lo que se dijo que se quemó en la biblioteca de Alejandría, que pudiera estar escondido en el lugar más remoto y más seguro. ¿Dónde lo pondrías? ¿No? ¿Dónde lo esconderíamos? Yo doy trazas. Y, Joan, cuando la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la época comunista, hubo una misión de cooperación entre el gobierno de la URSS y Egipto, y parece ser que fue un destacamento militar científico y encontraron, no en la Esfinge, sino en algunas excavaciones, unos extraños cuerpos de gran longitud que se llevaron ópars, objetos fuera de su tiempo, del lugar y de tiempo, que es como si coges un teléfono móvil y lo pones en la época de los romanos. Oiga, esto es un ópar, ¿qué hace esto aquí, no? ¿Para qué sirve? Y me pregunto yo si habrá habido expolio con tantos años de ir y venir, de excavaciones, de robos, de asaltos a tumbas, que se habrán llevado quizás alguna información de lo que realmente fue la Esfinge, qué función tenía, que está claro que es como una forma de guardián, y si había quizás, pues no sé, los verdaderos orígenes de la humanidad, o una línea alternativa de conocimiento. Vete a saber, ¿no? Es que da mucho para qué pensar. Cuando una cosa te dicen, oiga, esto se cierra, se sella y aquí no entra nadie, lo primero que tenemos que hacer es por qué y para qué, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo contigo, Ferran, porque, por ejemplo, todo lo que estás diciendo coincide, ¿no? con muchas explicaciones y estudios y conversaciones que me he encontrado ahí en Egipto. Por ejemplo, el tema del tamaño de un humano que puede medir hasta 3-4 metros, ¿no? Entonces, eso, los gigantes, ¿no? Ahora, si pensamos en eso, pensaríamos en un gigante. Pues parece ser que eso en Egipto se ha encontrado. Pero ¿por qué no se revelan esos superhumanos? ¿Por qué no se dice? Simplemente no interesa, ¿no? Porque para ellos son cosas raras. También está la excusa de la religión, ¿no? Son religiones que estas cosas no les gusta hablar porque son cosas raras y las cosas raras incluso están penadas con cárcel. Entonces, por un lado tenemos el control, el poder y aquello que desestabiliza o desacredita el poder. Por eso no interesa y se censura. Y por otro lado tenemos la incomodidad de que la población sepa la realidad y que esté preparada para saberla. Porque hablamos muchas veces de estos fenómenos, pero si realmente supiésemos que esos fenómenos no son fantasía, que son una realidad, y cuáles son las intenciones de esas energías, de dónde vienen, y realmente que hay otras dimensiones y que son reales y que no estamos solos y que hay otras energías que están pero no podemos ver, y esas energías a veces se comunican con esferas de alto poder como gobiernos o religiones en sus más altos rangos, pues si supiésemos todo eso, pues a lo mejor se crearía como una especie de miedo colectivo o de inseguridad o de psicosis que intentan que no lleguemos a ese punto. ¿Quiénes lo intentan? Pues las personas de poder que quieren tenerlos controlados. Esa podría ser
una de las respuestas a estas preguntas que has lanzado. Y que comparto, Joan, porque lo que está claro es que si tú, por ejemplo, ¿no?, hablabas de religiones, de culturas, bueno, si hay un punto cero que de allí te surge todo y resulta que un buen día en tu misma tierra aparece algo, unos vestigios arqueológicos que te dicen que no, que el punto cero estaba más antiguo, pero que no era como tú lo has explicado, claro, aquí se podría reescribir la historia en muchos campos. Y hay un detalle que no salió en los medios de comunicación masivos, pero sí que trascendió a la revista alemana Bild, y esto era aquel famoso año que tenía que pasar tantas cosas, de las profecías mayas que dijimos, que se han equivocado, que no han hecho bien el cálculo, que no pasa nada en el diciembre del 2012. Hubieron conferencias en Sabin sobre esto y no pasó nada. Lo que sí llegó un pulso de onda de la profundidad del espacio. Esto sí que hubo. Pero en marzo del 2012, la revista alemana, como decíamos, Bild, hizo un reportaje muy interesante y publicó algo que encontraron que, bueno, puso las manos en la cabeza, hubo gritos, hubo, que, ¿cómo decirlo?, sensación de nerviosismo, tensión. ¿Qué es esto que hemos encontrado? ¿Qué forma es esta? Y resulta que era un dedo momificado, y sabemos que en el antiguo Egipto momificaban, pero de un pedazo gigante que hay una fotografía que se ve ese dedo momificado al lado de un billete de 20 libras egipcias y es descomunal, Joan, por tanto, aquellos relieves, aquellas pinturas, aquellos frescos que hablan de gigantes en el antiguo Egipto, oiga, lo que le falta a este dedo es de un gigante. Claro, eso, si tuviésemos que poner tamaño a la persona la cual era ese dedo, ¿cuánto mediría? Entonces, ahí tendríamos una explicación, ¿no?, de por qué han habido esas superconstrucciones y cómo se hicieron esas superconstrucciones hace miles de años. Quizás fueron fáciles de hacer, porque no es lo mismo que nosotros, que podemos medir como mucho alrededor entre 1,70 m o 2 metros o poco más de 2 metros, no es lo mismo un humano de 2 metros a un humano que sea súper gigante, porque tiene más fuerza y más habilidad para mover grandes piedras o modificar esas piedras o moverlas incluso. Entonces, ahí hay mucho misterio todavía que revelar, y yo pienso que sí, la historia se tendrá que volver a escribir. Más cositas, nos quedan 4 minutos, Joan, aproximadamente. ¿Algún detalle que quieras contar de la Esfinge, de esta maravillosa y misteriosa y mística, podríamos decir, escultura? Bueno, a mí hay un tema que me gusta mucho, que es el tema de la ufología, ¿no?, que siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando se habla de estos temas, porque hay mucha fantasía también, pero dentro que hay mucha fantasía yo pienso que hay una parte de realidad. Entonces me llama mucho la atención, ¿no?, pues por ejemplo que la Esfinge tenga cuerpo de león, porque en el complejo de Giza en el que se encuentra, las 3 pirámides tienen conexión con las estrellas. Entonces, concretamente en la constelación donde se dice que ahí viene la raza felina de los hombres león, que custodian un poco la Tierra, y ahí pues también a veces se mete la teoría de una de las diosas que a mí me encanta, que es Sekhmet. Sekhmet es cuerpo humano con cabeza de leona. Entonces tendríamos ahí, ¿no?, cabeza de leona, y aquí tendríamos cabeza de mujer pero cuerpo de león. Entonces me parece curioso, ¿no?, que esté en ese complejo donde siempre se relaciona con el mundo de las estrellas y esa supuesta raza que es la raza felina, ¿no? Entonces, bueno, esto como curiosidad, siempre hay que tener mucho cuidado con estas teorías, pero a mí me encantan, y también quería comentar esto, ¿no?, para el mundo de los apasionados de la ufología, pues tenemos aquí otra conexión con esas razas felinas, supuestas amigas de la humanidad. Bueno, imaginemos una leona, por ejemplo, un león, que con el tiempo, bueno, va pasando los siglos y va adquiriendo pues
unas capacidades craneales y de cerebro más avanzados, y resulta que, bueno, pues pasa de ir a 4 patas a 2 patas y va avanzando en inteligencia, ¿no? Estaríamos hablando de felinoides. ¿Quién nos dice que no existieron en un pasado? Y te puede decir, Joan, no voy a decir su nombre, pero hay un general norteamericano de alto rango, que es que la cara es de felino. Es como si vieras un hombre león, sin el pelo largo, evidentemente. Es impresionante. Y yo pedí para hacer una fotografía y no me dejaron, pero yo lo he visto. Y digo, vaya curiosidad de la naturaleza, ¿no? Esto son cosas del azar. Yo recuerdo, Joan, algo muy curioso que dijo un famoso historiador romano, como era Josefo Flavio, que en el año 79 después de Cristo, cuando viajaba y publicaba y escribía, lo escribió. Sabía que decir las palabras se las lleva el viento, pero si queda escrito, escrito está. Que el último miembro de una raza de gigantes, y esto te gustará, vivió en el siglo XIII antes de Cristo. Durante, y además él que investigó y tenía acceso a muchísimos documentos y a mucha información a través de los sacerdotes egipcios, que fue durante el reinado del rey Josué. O sea, hay muchos indicios que en aquel pasado remoto de aquel antiguo Egipto, Joan, habían supergigantes. Bueno, esto debe ser como la época de los dinosaurios, ¿no? Habían otro tipo de animales hace miles de años y quizás había otra raza de humanos también hace miles de años. No es tan disparatado. Bueno, y los reptiles. Un día, si quieres, hacemos un programa sobre la evolución de los reptiles. Si teóricamente, imaginemos un reloj rápidamente, en tiempo de millones y horas y segundos, si hacemos una traslación, si el hombre baja del árbol en el tiempo de, por ejemplo, 1 minuto en la historia, aquellos seres que habían 60 millones de años atrás, mira si le ha dado tiempo de ponerse erguidos, coger capacidad inteligente, y vete tú a saber si han conseguido ya salir del cuerpo y formar parte de una extraña conciencia. ¿Te parece que un día hablemos de los reptilianos? Me parece un tema muy interesante. Pues amigos y amigas, hoy hemos hablado de la Esfinge. Nos daría para hacer 3 programas, Joan. Si quieres, el próximo día seguimos un poco con la Esfinge y damos ya un paso al mundo de los reptilianos, que ahí están y que es tan interesante. ¿Te parece? Me parece bien, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Joan. Recordemos, Joan, que tenemos ya el curso internacional de varita mágica, que queda ya muy poco y que, bueno, hay una expectación maravillosa. Están contactando incluso de otros medios de comunicación para pedirnos entrevista para hablar de ello, que vamos a desclasificar tan interesante y que va a ser muy bonito, la verdad. El 3 y 4 de diciembre, quedan pocas plazas. Atención, porque daremos no solamente la construcción de la varita mágica, sino también conocimientos de alta magia y magia ceremonial. Esto será en alta montaña, un grupo reducido de personas. Se dará conocimiento práctico para aplicar la magia en la vida cotidiana, crecimiento personal, sanación de karma y apertura de caminos, entre muchas otras cosas. Y tanto que sí, que existen y que se pueden utilizar. Joan Piquer, como siempre, amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran, y a todos nuestros oyentes. Y si queréis pedir información, podéis ponerlo en los comentarios del programa, cuando lo subamos en YouTube, o si no, pues rápidamente podéis contactar con nosotros a un correo electrónico como es ferranweb@gmail.com, y si no, también ya pondremos el teléfono o el correo de Joan Piquer. Se nos ha volado el tiempo, amigos y amigas. De lo dicho aquí, como siempre, maravilloso que cada uno saque sus propias conclusiones. Esfinge.